semestre nadie sabría nada sobre epistemología porque en clase ustedes hicieron lo que quisieron. Si manda el caballo blanco, pues al final tampoco van a hacer nada de epistemología porque se dedicaron solamente a anotar datos y no a pensar, solo a obedecer. La idea entonces es que el alma esté regulada por la razón. No sé si a ustedes esto les parece parecido, discúlpenme la burrada que acabo de decir, no sé si esto es parecido al sistema de Freud. Miren que aquí tendríamos a un yo racional, aquí tendríamos el caballo negro muy ligado al ello, y el caballo blanco, ¿cuál sería? Y ahí está. O sea que podríamos decir, Freud se basa muchísimo en la visión del alma que tiene Platón. Y esta visión del alma de Platón es la visión que él tenía acerca del Estado. Para él, el filósofo, el racional, es el que debería gobernar. ¿Cómo? Por medio del caballo blanco, que son los militares, los que ponen el pecho, los que enfrentan los problemas pero no piensan. O sea, imagínense, yo soy un contraguerrillero, ustedes son guerrilleros, mi función es matarlos, pero yo me pongo de humanista a recordar clases de ética y digo, si mata a esta guerrillera, pobre gato, ¿y ahora quién va a alimentar a su gato? Dios mío, qué tristeza. Si me pongo a pensar en eso, tú, como guerrillera, me matas. Mi función es obedecer. Por eso, según Platón, este man no puede gobernar. Pero ya vimos que gobernó Adolfo Hitler, Gustavo Rojas Pinilla en nuestro caso, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, Franco en España, Mussolini en Italia. O sea, siempre ha habido caballos blancos tratando de montarse en el poder. Y pues también ha habido caballos negros. El caballo negro sería esa idea de yo simplemente sigo mi propio beneficio. Yo estoy pensando en eso, está aburrido esta maldita clase, quiero salir a comer, a jartar, ya es jueves, de madre, ¿qué hago acá? Esa es un poco la idea. Pero si nosotros posibilitamos que el caballo negro gane, no llegamos a ningún lado. Entonces, para este señor Platón, la democracia ateniense es una porquería porque la democracia está gobernada por el caballo negro, por personas que solamente siguen sus instintos, que no piensan como el auriga racional en el bien común, en tratar de equilibrar entre el caballo negro y el blanco. El caballo negro solo piensa en él, nada más. Y Platón dice, así son nuestros gobernantes. Entonces él tiene una crítica muy, pero muy fuerte a la democracia. Porque dice, ¿cómo voy a estar gobernado bajo gente que solo piensa en jartar? Que solo piensa en coger los dineros públicos e invertirlos en sus propiedades. Piensen en Samuel Moreno, un alcalde de Bogotá. Ese señor fue racional, fue caballo blanco o fue caballo negro. Claramente fue caballo negro. Ese personaje cogió más o menos 2.000 millones de pesos, que es demasiada plata, para continuar con sus lujos, para que sus amigos los Nule tuvieran Ferraris, pudieran comprar apartamentos en Abu Dhabi, en fin, un montón de cosas que no pensaban en la calle 26, que no pensaban en el bienestar de los colombianos. La calle 26 es la calle más importante del país, porque cuando llegan los extranjeros al aeropuerto del Dorado es lo primero que encuentran, y lo primero que encontraron era un montón de huecos. Y ese era el reflejo de Colombia, y en efecto eso era Colombia, un montón de huecos, de problemas políticos, de corrupción, etc. Entonces por eso Platón decía, queremos una dictadura, la dictadura de la razón. Odiaba a muerte a la democracia. Con base en este esquema ya podemos entender un poquito mejor el esquema de la polis, y es que para ser político, para ser ciudadano, había que ser hombre, pero recuerden, el hombre era simplemente el macho que tiene tierras. La mujer no era considerada como humana. Bajo la perspectiva de Platón, bajo esta perspectiva, el hombre es el que tiene alma, estos tres personajes, y también tiene un cuerpo en el que el alma está encarcelado. En cambio, la mujer es solo cuerpo, la mujer no tiene alma. Y eso significa que con la mujer se puede hacer lo que quiera. El marido es dueño de su esposa, la puede matar si ella desobedece, la puede vender si lo aburre. Piensen en Helena de Troya. Es una mujer muy bonita, pero no era considerada como mujer, era un trofeo por el cual los demás se peleaban, una cosa que se puede pasar de una propiedad a otra.
Y en esa misma perspectiva estaban los esclavos y los niños. Los niños eran infantes, eso significa los que no tienen voz, porque no pueden debatir en el ágora, no pueden tomar decisiones. No eran considerados como humanos, sino como animales. Entonces el político es solamente esa idea, esta imagen nos puede ayudar. El político, el ciudadano, es el que tiene sexo masculino, pero también tiene tierras, o sea, tiene una casita adentro de la polis y es dueño de estas tierras. Tiene esclavos para que trabajen esas tierras. Y si no cumple esas condiciones, pues no puede ser ciudadano. Se me olvidó una, y es que tenga alcurnia, que tenga abolengo, es decir, que no haya llegado con plata a la polis. La persona que llegaba de otro lugar a la polis era considerada meteca, como una persona intermedia entre ciudadano y esclavo. No era un ciudadano. Entonces, para ser parte de la polis, había que tener a un abuelito o a un bisabuelito que hubiera nacido ahí. Piensen en la diferencia que hay entre el rolo y el bogotano. ¿La conocen? Normalmente en Colombia, el bogotano es rolo. Exactamente, no es parte de la polis. Ahí está el asunto. El bogotano es la persona que nació en Bogotá y es de pura cepa de crema innata, porque su tatarabuelito vivió en Chapinero, su abuelito también, su papá también, y él nació ahí. Hay una tradición, hay un abolengo, y por eso él es bogotano. Los demás, como yo, somos rolos. En el caso de mi mamá, sus papás, es decir, mis abuelitos, son boyacenses. Y en el caso de mi papá, los abuelitos son de Santander. Entonces yo soy rolo, no soy bogotano, no soy de pura cepa. Llegué ahí como un colado. Esta sería la idea de la polis. Dentro de la polis, el bogotano de pura cepa y afuera el resto del mundo. Dentro de la polis, el hombre y afuera las mujeres, los esclavos y los niños. Dentro de la polis, el terrateniente y afuera los que le sirven. Este esquema de la polis nos va a generar el dualismo del que hemos venido hablando, entre alma y cuerpo. ¿Cuál sería el alma y cuál sería el cuerpo en este esquema de la polis? ¿Qué se les ocurre? Según Platón, el alma es el que piensa y es algo espiritual, algo que está metido dentro de una cárcel. ¿Cuál sería el alma? ¿Quién está metido en la cárcel? ¿Quién está enjaulado? Y tenemos los de la polis, los que están metidos en las murallas. Ellos son el alma, ellos son los que piensan. ¿Por qué? Porque son libres. Esto se refiere a que un esclavo en la mañana tiene que levantarse, correr desde por acá, meterse rapidísimo a las puertas de la ciudad para cumplir un horario, estar todo el día trabajando, regresar después a la casita que no es suya sino del dueño. Puede que la esté pagando con su servicio, pero no es suya, es del dueño. En cambio, los libres son esas personas que se levantan, toman el desayuno y no hacen más nada. Más nada. Es decir, son libres. Me levanté y, no sé, hoy quiero hacer esculturas, quiero hacer un cuento. ¿Por qué no vamos y debatimos sobre política? O sea, la misma realidad de ustedes, que son ciudadanos. Ustedes no tienen que levantarse a las 5 de la mañana. Ustedes no tienen que recorrer una gran cantidad, una distancia enorme para llegar a su sitio de trabajo. Ustedes son libres, ¿sí o no? No. Ahí ya se va viendo porque cuando decimos somos ciudadanos, como que estamos hablando con mucha propiedad, pero cuando miramos las traducciones, que ciudadano significa político, burgués, como que no encajamos mucho. No somos terratenientes, no estamos libres, estamos sometidos a horarios, cargas laborales, la necesidad de estudiar en la Santo Tomás, pero por obligación. Yo me he encontrado con varios casos de estudiantes que les pregunto, ¿y usted está feliz estudiando ingeniería ambiental? No, profe. ¿Y usted qué quería estudiar? A mí me encantaba el arte. ¿Y por qué no estudié arte? Porque mi papá no me dejó. ¿Y por qué? Porque eso no voy a vivir. O sea, uno es como un esclavo que se prepara para trabajar, para intercambiar su tiempo por dinero, para poder sobrevivir. Así como el esclavo intercambiaba ese lugar de vivienda por medio de su trabajo. En ese sentido, somos más parecidos a los esclavos que a los libres. ¿Quiénes serían entonces los libres en nuestra sociedad? ¿Quiénes son los hombres, los políticos?
Acuérdense, tiene que ser hombre, tiene que tener tierras, esclavos y tener abolengo. Tradición, alcurnia. ¿Quiénes? Uribe no tiene tradición. No, ni abolengo. Juan Manuel Santos, él sí tiene tradición. Él sí, pero es más lejos. Eso, Ardila Lule. Ahí ya vamos viendo varias cosas. ¿Cómo es que Juan Manuel Santos tiene tradición? ¿Conocen algo del tiempo? Del periódico que se llama así. Más o menos durante 100 años los Santos fueron los que forjaban la opinión del pueblo colombiano, los que les decían qué debían pensar. Junto a eso, el tío abuelo de Juan Manuel Santos fue presidente, Luis Eduardo Santos. Junto a eso, su primito, vicepresidente, Pachito. En fin, toda su familia metida en política. Alejandro Santos, el dueño y director de la revista Semana, que es la que da, digamos, moldea la opinión de la gente rica, adinerada del país. El tiempo es para los pobres. Eso siempre se va a ver así en Bogotá. El intelectual lee Semana y Arcadia. Los demás leen El Tiempo y el Elenco, El Espacio. Ahí ya nos van seleccionando en castas. Piensen en Samuel Moreno, ya hablamos. ¿Él es de alcurnia o no? Sí, tiene abolengo. ¿Quién era el abuelito de él? El general Rojas El Pinilla. general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, hacía parte de la polis. Piensen en Andrés Pastrana Borrero. También. Papá y abuelito presidente. ¿Ustedes eligen a sus gobernantes? Ahí está el problema. Entonces, ¿por qué somos una democracia? Sucede que al interior de la polis, todos esos barrios que se ven ahí se llaman demoy o demos. La palabra democracia viene de demos más kratos, y normalmente la palabra demos se traduce por pueblo y kratos por poder, el gobierno del pueblo. Pero cuando miramos el contexto, el demo es el barrio, la localidad que está al interior de esa ciudad amurallada. Piensen en esta imagen. Esta es Bogotá y aquí están las localidades. Si yo nací en, no sé, 1940 en La Candelaria, en Santa Fe o en Chapinero, hago parte de la polis, soy de alcurnia, vivo en una mansión. Si estoy por allá en Suba, soy un campesino, no soy tenido en cuenta en absoluto. Pero los demoy serían esto. Bosa sería un demo, Kennedy sería otro demo, o sea que el demo no es tanto el pueblo, sino la localidad perteneciente a la polis. Pero ¿quién puede pertenecer a una polis? Ya lo habíamos dicho. El hombre que no solo tiene sexo masculino, sino que también es libre, y es libre porque tiene tierras, esclavos y tradición. O sea que el demo, el gobierno del demo, es el gobierno de los libres, de los que tienen tradición. Es el gobierno de la gente de poder, no de la chusma. O sea, no de mí, no sé de ustedes, pero de mí. Y este esquema se mantiene siempre en todas las ciudades europeas y las ciudades latinoamericanas que fueron hechas a imagen y semejanza de Europa. Siempre va a haber una plaza central. Esta es la plaza central de Colombia, la plaza de Bolívar. Aquí tenemos la Catedral Primada, por allá estaría el Palacio de Justicia, aquí el Palacio del Líbano, por allá más allá vive el presidente. En fin, es el centro de poder. Y ustedes van unas cuadritas más y encuentran a los esmeralderos, y encuentran el poder económico, la bolsa de valores a unas cuadras. En fin, todo el poder de Colombia está concentrado ahí, así como en la polis. Esta sería la polis, un lugar amurallado, y por allá la chusma. Los que tienen que ir desde Bogotá, desde Bosa, Kennedy y los lugares más lejanos hacia el centro para trabajar, para estudiar y luego retornar a su lugar de vivienda. Con base en esto, la democracia sería el gobierno de estos personajes. Estos son los libres, estos son los que toman las decisiones. Pero yo les decía que la polis es como el legitimador del dualismo. Los de adentro piensan, los de afuera obedecen. Este sería el uno, la verdad. Este sería el cero, la falsedad. Patroncito, es que esta mula se me murió. Ah, pues madre, usted tiene que pagar. No, patroncito, es que fue un accidente. No me importa. El capataz dice que usted lo mató, usted paga. A nadie le va a creer a este señor. En cambio a estos le van a creer todo.
Es más o menos lo que nos decía Fernando, la epistemología está ligada al poder. El poderoso es el que dice cómo es la realidad y los demás obedecen y punto. Esto también se manifiesta en películas como Matrix, por ejemplo. Siempre se relaciona el relato de la caverna con Matrix en el sentido de aquí estamos en la Matrix, todo el mundo viendo lo que la Matrix quiere que veamos. Esta sería nuestra condición, somos como fetos amarrados, enjaulados, como pilas, como baterías que alimentan un sistema, pero creemos que estamos comiendo comida rica, que estamos recibiendo buena educación, que tenemos buenos carros, a pesar de que todo es una ilusión. La democracia para nosotros sería una ilusión, pero para los ricos y poderosos sería realmente una democracia. Es decir, en Colombia hay realmente una democracia porque gobiernan quienes están al interior de la polis. Juan Manuel Santos le dice a Pastrana, gobierne usted, después Pastrana le dice a los Moreno, gobierne usted, y ahí se van repartiendo la torta del poder, pero entre ellos. No es viable que alguien del pueblo surja como gobernante, jamás. Siempre los de adentro van a mandar. Y esto responde también a un principio platónico, quien es heredero de un señor que se llamó Parménides. Parménides nos decía, el ser es y el no ser no es. El no ser se referiría, en este caso, a la caverna. El ser, a la luz del sol. Y este señor Parménides nos va a decir, el no ser no puede llegar a ser. Y el ser no puede llegar a no ser. Esto se clarifica con esta idea. Aquí estaría el ser, aquí estaría el no ser. No es posible que el esclavo llegue a ser libre, ni es posible que el libre llegue a ser esclavo. Piensen, por ejemplo, ahorita a mí me echan del trabajo porque no cumplí mis funciones. Tengo básicamente que meterme a CompuTrabajo, al empleo, a empleo.com, a cualquier bolsa de trabajo, a buscar como reemplazo el ingreso económico para mi familia. Pero supongamos que Iván Duque en este momento queda desempleado. ¿Tiene que ir a buscar trabajo? Simple y llanamente se dedica a vivir de sus acciones, de la renta, etc. No tiene las mismas circunstancias que las mías. El esclavo no llega a ser libre y para enriquecer a un rico para que llegue a no ser, para que llegue a ser esclavo, eso también es muy jodido. ¿Cómo empobrecemos a Juan Manuel Santos? O sea, había que quitarle semana, había que quitarle el tiempo, había que quitarle las acciones en la bolsa de valores de Nueva York, sus propiedades en Rosales, en Chapinero Alto. ¿Cómo se le quita eso? Y premio Nobel de la Paz, o sea, nada. Juan Manuel Santos no puede llegar a no ser, así de simple. Y nosotros no podemos llegar a ser. Piensen en casos paradigmáticos. Pablo Escobar Gaviria levanta un montón de dinero a punta de narcotráfico, compra a algunos políticos como Santofimio, llega incluso a la Cámara como el segundón, pues, pero si tiene que reemplazar a Santofimio, llega a estar ahí en el poder, pero jamás lo dejan gobernar. El hombre promete que va a pagar la deuda externa del país, pero no lo dejan los de adentro. Y se empeñan los de adentro en masacrar su historia. Hace poquito derrumbaron el edificio Mónaco diciendo no queremos más de este señor, nos aburrimos de él. El no ser no puede llegar a ser. David Murcia Guzmán tenía todos los votos del universo, porque en La Hormiga Putumayo empieza a decirle a las personas denme 100 millones y de aquí a 3 meses ustedes tendrán 300. Y todo el mundo empieza a vender sus propiedades, a pedir préstamos y la gente realmente recibe ese dinero. Todo el mundo estaba feliz, eso era mejor que ganarse la lotería. Entonces el man aprovecha el papayazo y comienza a hacer política y comienza a decirle al señor Álvaro Uribe, es que sus hijos son unos tipos muy deshonestos porque compraron unas tierras que después se convirtieron en una zona franca, unas tierras que compraron a precio de huevo y después se volvieron demasiado cotizadas. Usted está haciendo algo ilegal, ¿por qué me viene a molestar a mí diciéndome que soy una pirámide? Y usted, señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, se pone a esclavizar a la gente con un montón de intereses, mientras que yo le doy a la gente lo que se merece. Apenas dijo eso, bailas, lo tumbaron. Una semana después ya estaba en Estados Unidos extraditado. El no ser no puede llegar a ser. Gustavo Petro trata de llegar al poder y brum, le montan los videos, le montan un montón de cosas.
siempre la persona de abajo es vista como indeseable. Nicolás Maduro, maldito bruto, camionero, bucetero que hace montado en el poder. Necesitamos a alguien de alcurnia que gobierne bien este país como Guaidó. Siempre se desconfía de la persona que no tiene el mismo abolengo, no tiene tierra, no fue al colegio, que fueron estos, etc. Entonces, a partir de ese esquema de la polis se generan dualismos como cuerpo y alma. El arquitecto piensa y diseña intelectualmente el plano, el obrero es el cuerpo, el que carga el bulto, el que construye y no puede pensar, no puede sugerir, no puede decir, a mí me parece que, dada mi experiencia, eso quedaría mejor. Simplemente tiene que hacer caso al arquitecto. Y así en todo. Entonces, bajo este esquema de la polis, ya podemos entender un poquito más nuestro retrato de la caverna. Qué pena, era por aquí. Les contaba que nosotros estamos analizando el texto. Nos acabamos de meter con el contexto histórico, que esto está en la República de Platón, pero que eso no significa República de Colombia, sino politeia, y que la politeia es la política, y que la política es el estudio sobre la polis, y que las polis es los de adentro mandan, los de afuera obedecen. Aquí los hombres, allá las mujeres, aquí los libres, allá los esclavos, los adultos versus los niños, aquí la gente de bien, allá los que vamos a eliminar. Esa es la idea. Vamos entonces a entablar algunas relaciones entre estos personajes y nuestra realidad colombiana para poder entender mejor el asunto. Sucede que en aquella época, siglo V antes de Cristo, en Atenas, quienes enseñaban eran los sofistas, personas que como yo trabajan por plata, ellos cobraban por lo que hacían, pero los sofistas, con ese ánimo de ganar plata, no se casaban con la verdad. Hagan de cuenta que yo soy un profesor de ética. Entonces, si enseño en la Universidad Santo Tomás, digo, niños, el aborto es malo, el aborto es pecado, la visión tomista nos orienta hacia el bienestar de las personas en obediencia a Dios. Pero salgo a la universidad pública y digo, el aborto es una bacanería, ustedes niñas son dueñas de su cuerpo, ustedes pueden decidir. En ambos lugares estoy ganando plata, pero estoy contradiciendo mi discurso, no estoy casado con la verdad. Y eso emberracaba profundamente a Sócrates. Sócrates es ese mancito que está arriba mirando la luz del sol, diciendo, así como solo hay un sol, solo hay una verdad. De manera absolutista, no consideraba que la verdad fuera relativa, sino que la verdad tiene que ser una, como solamente hay un sol. Y a la vez va a decir, la verdad es descubrir, es sacar a la luz aquello que está oculto, la aletheia. Es decir, en el contexto de los griegos, cuando una persona moría, llegaba al Hades, que no es equivalente al infierno, sino es el lugar de los muertos, donde van los buenos, los malos, todo el mundo va para el Hades, y allá tienen que beber de un río que se llama Mnemosine. Ustedes conocen el término, piensen en fichas mnemotécnicas, las fichas que nos ayudan a la memoria. Mnemosine o Mnemosine es la diosa de la memoria. Y esto era para que cuando el muerto ingresaba al Hades, recordara todo lo que había hecho, como una especie de juicio, para ver si se había portado bien o no. Cuando el alma iba a reencarnar, porque los griegos creían en la reencarnación, somos un cuerpo y un alma, el alma está encarcelada en este cuerpo, pero cuando muera puede salir, ir al Hades, luego encarnarse en una vaca o en un perro, en lo que sea. El alma es nuestra identidad y no el cuerpo, desde la visión de Platón. Entonces, a partir de esa visión, cuando el alma está a punto de salir del Hades, tiene que beber del río Lethe, el río que le posibilita recordar. Sin Lethe significa sin recuerdo, olvido. Y en ese sentido, la aletheia, la verdad, es como tratar de desolvidar, de recordar. Para Platón, el conocimiento es recordar. El alma vio todo lo que había, todas las ideas puras en el cielo, estaba conociendo la idea de blanco sin necesidad del tablero blanco, los dientes blancos, la camisa blanca, el blanco purito. Veía la idea del dos sin necesidad de dos sillas, dos mujeres, sino el dos purito.
pero de un momento a otro el alma se cayó, se despistó y se cayó, y al caerse se encarnó en este maldito cuerpo que es una cárcel para el alma. Y al hacerlo, es como si uno va en una moto a 200 kilómetros por hora, se estrella contra una tractomula y queda vivo. Un asunto así, uno queda amnésico, sin mnemocine, sin memoria. Y por tanto, aprender sería recordar. Ah, madre, yo creo que me llamo Manuel y que estoy casado y que tengo 2 hijos, pero ¿dónde están mis hijos? No los veo. Eso es como el asunto, como que uno empieza a recordar paulatinamente. Entonces veníamos en el asunto de que el alma se estrella y para Platón el alma pierde el conocimiento, por lo cual adquirir el conocimiento es recordar lo que el alma ya vivió en el mundo de las ideas. Mientras que para su contendor, discípulo Aristóteles, más bien nosotros somos como tableros en blanco que a partir de la experiencia vamos llenando datos, vamos adquiriendo conocimiento. Platón habla de el conocimiento de recordar. Y recordar no se puede al interior de la caverna, sino arriba, fuera de ella. Entonces veníamos analizando el texto, diciendo estos, los maestros son los sofistas que no se casan con la verdad, no enseñan la verdad, y eso está representado por las sombras. Ellos ven una mancha sin forma y a eso lo llaman círculo, ven otra mancha sin forma y a eso lo llaman caballo, mientras que ellos sí gozan de las cosas tal y como son. Esto va a tener implicaciones. Porque recuerden, el texto no aparece en Wikipedia, aparece en la República de Platón, libro 7. Está ubicado en un contexto político. Y de repente, hablando sobre la educación, ese era el tema que se estaba tocando en ese libro, Platón incluye el mito de la caverna. Hay personas como Danilo Cruz Vélez, un filósofo colombiano, que dicen esto no puede llamarse mito de la caverna, sino alegoría. Es decir, con esto Platón quiere dar un mensaje a alguien, y en este caso es a los atenienses. Para Platón, que odiaba a muerte la democracia y prefería la dictadura de la razón, esto que hay aquí se llama Atenas. Y con esto está diciendo, Atenas es una cueva, es una caverna, es una madriguera. ¿Y quiénes viven en las madrigueras? Las ratas. Entonces lo que les está diciendo, no de frente, sino así como con eufemismos, es ustedes son un nido de ratas. ¿Por qué no de frente? Porque el señor de arriba, que representa a Sócrates, ya se había enfrentado a los sofistas. ¿Y cómo terminó según la historia? Muerto. Entonces Platón no es tan pendejo, el man quiere vivir. Y para eso se inventa una alegoría. Imagínense una sociedad, quién sabe dónde, no es acá, pero suceden estas cosas. Entonces el hombre comienza a decir, estos enseñan a los esclavos. Si Atenas es esta caverna, ¿quiénes serían los esclavos? Los libres, los políticos. Y no hay nada más ofensivo que decirle a Juan Manuel Santos, oiga, usted es un desgraciado esclavo, usted obedece todo lo que le enseñan. Usted estudia en el Colegio San Carlos, en un colegio bilingüe, aprendiendo historia de Estados Unidos y no de Colombia. Se fue a estudiar a Oxford, aprender ideas neoliberales, y no sobre el trueque, sobre la minga, sobre nuestros saberes populares, y se comió el cuento. Usted es un esclavo mental, usted simplemente obedece. ¿Qué pasa si yo me pongo así de alzado a decirle eso a Juan Manuel Santos? Usted es un desgraciado, usted es un esclavo, usted no piensa. Si yo le digo a Peñalosa, hermano, ¿usted por qué construyó la ciclovía en Bogotá, la ciclorruta? Cogió el modelo de Holanda, de Ámsterdam, donde todo funciona bien, la ciclorruta está al lado de un río, descontaminado, libre, y usted no piensa, sino que simplemente plagia la idea y la pone ahí a la brava en Bogotá. Si yo le digo así a la brava, ¿qué pasa? Si yo le digo, mire, aquí en esta ciclovía que está al lado del río Bogotá, la gente no puede respirar porque el olor es imposible de soportar. Pasa el bus al ladito, bota un montón de humo, la persona se enferma más si hace ejercicio que si no lo hace, porque cuando uno hace ejercicio los pulmones se expanden y adquieren todo este montón de gases nocivos para la salud. Si le decimos a Peñalosa, mire, en esta idea grandísima en Holanda, pero que aquí no sirve para nada, usted puso esta ciclovía y la gente no la respeta y se ponen a esperar en bus, a vender dulces. Si yo me pongo a criticarle a Peñalosa y dicen, dele bruto, ¿por qué no pensó en una ciclovía adecuada para nuestro contexto? ¿Por qué la plagió? Si yo le digo eso, ¿qué me pasa? Entonces sería como un Sócrates. Aquí tendríamos el asunto de
Los libres son considerados como Platón como esclavos. Y acuérdense el esquema del alma. Estos serían el caballo negro. Estos gobernantes solamente están pensando como Samuel Moreno en su propio interés y para ello disfrazan la realidad. ¿Cómo se disfraza la realidad? Básicamente hay dos maneras. La primera, la educación. La segunda, los medios masivos de comunicación. Vamos a revisar esto y con esto terminamos. Vamos entonces a entablar analogías con la educación. Miren la posición en la que están los esclavos. ¿Hacia dónde están mirando? A la pared. Ahora, ¿existe alguna analogía entre esto y este auditorio? ¿Cuál sería la analogía? Ustedes están aplastados mirando una pantalla. La misma vaina. ¿Desde cuándo? Desde chiquitos. Sí, ahorita desde que les tocó a las 8:30. Pero piensen en por qué carajo yo no tuve que braviarlos. Nuestra querida profesora sí. Pero ustedes cuando llegaron no estaban recochando, no estaban tirando papel, no estaban gritando como en un jardín infantil. ¿Por qué? Ya los adoctrinaron. Apenas el niño empezaba a gritar, la profesora, ¡cállense! Y todo siempre a punta de grito y amenaza. Entonces nosotros tenemos un montón de cadenas, solo que son cadenas mentales. Yo no tengo que decirles, oiga, siéntese, ustedes ya estaban sentados, ya estaban adoctrinados desde pequeñitos. Hay historias que cuentan, por ejemplo, que un niño que creativamente, dando rienda suelta a su ello o a este caballo negro, pintaba todos los días lo que se le daba la gana en una hoja. Hubiera sido un gran Picasso, un gran Leonardo da Vinci. Pero la profesora, bajo ese régimen militar del caballo blanco, le decía, usted no puede pintar, estamos en matemáticas. Profe, ¿ya puedo pintar? Estamos en dibujo. No, usted está pintando una casa y le dije que pintara un sol. De esta manera, el niño dejó de ser creativo, de sacar su hoja todos los días y hacer cosas. Y al final, cuando llegó una profesora hippie, vamos a hacer como Picasso, vamos a pintar lo que querramos, el chino, ¿y qué pinto? O sea, las personas se adoctrinaron. ¿No se han dado cuenta que ustedes son como estas personas copiando siempre lo que se pinta en el tablero? No entienden un carajo de epistemología ni antropología, qué fastidio, esto es psicología, ¿para qué tengo que ver esta porquería? Pero hay quiz, hay que copiar, ¿no les parece algo semejante? Ahora, pensemos cómo en nuestra educación se parece a esto. Recuerden que la idea es, los profesores muestran cosas que no son ciertas, es decir, proyectan sombras de la realidad, proyectan imágenes distorsionadas de la realidad. Vamos a hacer un ejercicio muy básico, cultura general. ¿Qué sucedió en 1492? Colón descubrió América. ¿Qué? Colón descubrió América. El descubrimiento de América. ¿Cuánto tiempo gastaron ustedes en contestar esta pregunta? Mucho de ello. 2 segundos por ahí. ¿Ustedes pensaron la respuesta? ¿O simplemente la recordaron y se sintieron con el colegio? ¡Yo! ¿Pensaron, criticaron la respuesta? ¿La analizaron antes de contestar? 1492, descubrimiento de América. ¿Cómo se llamaba América antes de la llegada de los españoles? Pues no se llamaba. Se llamaba Abí Ayala. Ni idea del nombre, ¿sí o qué? Porque no le enseñan en los colegios. Eso era un nombre dado por los